Bien, buenos días a las personas que se están conectando desde Latinoamérica, que veo que hay algunas personas también. Vamos a iniciar esta sesión que, como comentaba el doctor Hidalgo, que será sobre el tratamiento del prolapso genital y de órganos pélvicos con la técnica de la pectopexia. Y, por supuesto, es un placer tener aquí al doctor Hidalgo, para que el doctor Hidalgo es adjunto al servicio de urología del Hospital de Figueras en Gerona, en España, y además es miembro del Instituto Médico Tecnológico y del Prostate Institute de Barcelona. Es una persona experta en cirugía laparoscópica, urológica, diría yo, y entre otros temas, particularmente o también en patología del suelo pélvico, concretamente temas de prolapsos, etc. Respecto a la pectopexia, con esto acabo, tiene una cierta experiencia, o yo diría que importante, con esta técnica, desde que hace 2 o 3 años, corrígeme Jorge si no, doctor Hidalgo, empezó a realizarla. Y hoy nos va a presentar pues el detalle de la técnica y su casuística, experiencia y resultados. Cuando quieras, por favor. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias. Agradecido yo contigo y con toda la empresa Cardiolink por esta invitación y bueno, para mí es un placer poder compartir un poco esta experiencia de la ejecución de esta técnica que desde un inicio me pareció muy interesante. Creí en ella, sigo creyendo en ella, creo que tiene y que tendrá un lugar importante en la corrección del prolapso de órganos pélvicos y bueno, pues intentaremos empezar con un repaso muy breve, no me quiero extender, intentaré que la sesión sea lo más interactiva y lo menos aburrida posible. Así que, bueno, pues ya que son las 5 de la tarde, voy a empezar con esta pequeña presentación que he preparado. A ver, un segundo. Compartir pantalla. Aquí está. Conservador. De hecho, es el que se aconseja como de primera instancia, con bueno, lo que ya se ve aquí, los hábitos diarios, ejercicios del suelo pélvico o la utilización de dispositivos intravaginales como los pesarios. Y está el tratamiento quirúrgico, que según la ICS estaría indicado en casos de fracaso al tratamiento conservador. Las técnicas pueden ser o bien obliterativas o bien reconstructivas. La cirugía reconstructiva es la que se indica con mayor frecuencia y puede ser por vía vaginal o por vía abdominal. Bueno, como la pectopexia es una cirugía reconstructiva del prolapso de órganos pélvicos por vía abdominal, pues vamos a centrarnos exclusivamente en esto. Y de ahí tenemos que existe una técnica que seguramente todos conocemos muy bien, que es la colposacropexia. La colposacropexia es una técnica que corrige el prolapso de órganos pélvicos, puede ser abierta laparoscópica o robótica, y está considerada por muchos autores y por muchas sociedades científicas como el gold estándar para el tratamiento del prolapso apical. Esto hoy por hoy, bueno, parece que hemos de reconocer que es así, que se trata del gold estándar, que tiene una tasa de éxito muy alta, alrededor del 90%, y que, bueno, esto nos hace pensar que en general va muy bien. Sin embargo, hay que mencionar que no es una técnica fácil, no es una técnica de sencilla ejecución. Es una técnica que requiere destreza, que requiere experiencia quirúrgica y que bueno, requiere que el cirujano lleve a cabo una curva de aprendizaje que no es corta. Sobre todo, la dificultad que ofrece la colposacropexia está por la presencia de estructuras vasculares adyacentes y no vasculares también, porque es difícil disecar el promontorio del sacro y en muchos pacientes, sobre todo las histerectomizadas, nos podemos enfrentar a que haya adherencias intestinales, lo cual la convierte en una técnica que no es fácil. Y además de esto, se requiere que se tenga una importante destreza quirúrgica para poder dar todos los puntos, que son bastantes.
aunque, bueno, es el gold estándar, no tiene muchas complicaciones en cuanto a frecuencia, pero cuando las tiene, pues pueden llegar a ser importantes. Se han reportado casos de hemorragias importantes, de alguna osteomielitis del sacro, algunas lesiones ureterales, y quizás lo que más le tememos los que nos dedicamos a esto es a la tasa de estreñimiento, que no es desdeñable. Según la literatura, es muy amplia esta tasa de estreñimiento. Incluso no está del todo claro la causa. La teoría más aceptada es por un daño al plexo hipogástrico que está anterior al promontorio, por debajo de la bifurcación aortoiliaca. Pero bueno, lo que sí es que sabemos es que no es desdeñable esta tasa de desórdenes en la defecación de las pacientes que son operadas con la colposacropexia. Todo esto parece ser que a los que idearon esta técnica les hizo pensar en si había alguna posibilidad de evitar estas dificultades técnicas que había, que eran, bueno, pues lo que he mencionado ya, sobre todo para las pacientes obesas, que fue principalmente para las que fue descrito. Esto fue descrito en el año 2011, aquí está una foto del artículo, donde, bueno, pues los autores vieron que hacer una colposacropexia en señoras obesas resultaba complicado. También se fijaron que ya había, bueno, se fijaron y había la experiencia en la literatura de que daba estas posibilidades de estreñimiento, que reducía el espacio, el hueco pélvico, sobre todo el compartimento posterior, y esto, bueno, pues les hizo pensar si había alguna otra estructura a la cual fijar la cúpula vaginal, el prolapso apical. Es decir, principalmente pensaron en que podría a lo mejor haber una técnica que eliminara el riesgo de la reducción del espacio pélvico, lo que he comentado antes, y también de dañar el plexo hipogástrico. Así que unos años más tarde, en el 2015, salió este artículo del Journal of Endourology, en donde se hizo un estudio prospectivo, randomizado y comparativo, en donde se comparó la colposacropexia y la pectopexia. Ya lo podemos ver todos aquí en esta diapositiva, pectopexia de 44 pacientes y colposacropexia 21, con una media de seguimiento de 20 meses, y vieron que la colposacropexia tenía, en la serie que ellos hicieron, era gente con experiencia en colposacropexias, un casi 20% de estreñimiento de nodos. Y en cambio la pectopexia no tenía ninguno. Vieron también que había algunas incontinencias de orina de esfuerzo de nodos, que a veces la vemos también, y la tasa era prácticamente idéntica. 4,9 contra 4,8. Aquí arriba, en donde dice pectopexia y colposacropexia, pone más intervenciones acompañantes. Este artículo se refiere a que los autores hicieron 44 pectopexias y 41 pectopexias, pero con intervenciones acompañantes simultáneas. ¿Qué quiere decir? Que en muchas de ellas, bueno, prácticamente todas, los autores hicieron o una colporrafia anterior vía vaginal o posterior vía vaginal, o pusieron una cinta suburetral, o hicieron una reparación lateral del prolapso, o un Burch. Es decir, las intervenciones acompañantes hicieron que posiblemente, en mi muy personal opinión, bueno, pues esta comparativa no fuese tan clara, porque había más actos quirúrgicos simultáneos en estas dos técnicas. Jorge, disculpa, doctor Sí. Hidalgo. Sí. Hay una persona que creo que tiene una pregunta, un comentario. Sí. Carmen Puertas. Sí, por favor, no, sí. ¿No? Sí, un segundo. Veo ahí que alguien ha levantado la mano. Bueno, sí, perfecto. Si no, pues continúa, por favor. Si no... Si alguien quiere comentarlo, a ver si lo puedo ver por el chat. Bueno, veo que no... Bueno, es que hay una opción también para alguien que tiene un comentario que puede levantar una mano, pero había visto...
Continúa, por favor. Gracias. Bueno, sí, me pueden interrumpir cuando consideren que tienen que hacerlo. No hay absolutamente ningún problema. Bueno, estábamos en que este estudio fue hecho fue publicado en el 2015 y este año, muy reciente, salió a la luz este artículo. Es un artículo que es muy interesante. Es un estudio prospectivo internacional multicéntrico de pectopexias. Y aquí escriben unos resultados preliminares y hallazgos postquirúrgicos. Es un número bastante importante, 501 pacientes, está muy bien, de 11 centros europeos que se dedican al tratamiento de órganos pélvicos y 13 cirujanos. Al igual que el artículo de 2015, solamente el 10%, es decir, 50 pacientes, se les llevó a cabo exclusivamente una pectopexia. El resto de pacientes, 450 prácticamente, el 90%, se hicieron cirugías concomitantes en el mismo acto, las que he mencionado anteriormente. Histerectomías, colporrafles anteriores, posteriores, Burch, cintas suburetrales, etc. Pero si se compara exclusivamente el tiempo quirúrgico de la pectopexia, ellos informan que es una técnica que es, al parecer, pues, de ejecución rápida, menos de 60 minutos en el 79% de los casos. Teniendo 5 pacientes con complicaciones severas, todas ellas relacionadas con las cirugías concomitantes, no con la pectopexia, según escriben sus autores, incluidos 4 casos de lesiones a órganos vecinos. Vieron que en 2 casos, que es muy poco, tuvieron una incontinencia urinaria de novo. Hasta ahí he querido dejar este repaso de la situación actual, al menos en la literatura y en lo que tenemos conocimiento hasta ahora del estado de la pectopexia. Sí, ahora mi intención es pasar a una situación anatómica para ya entrar de lleno a la técnica quirúrgica. Si hay alguna persona que esté escuchando esta conferencia, tiene alguna pregunta o alguna aclaración respecto a esto, pues les agradecería que me lo comentaran, porque bueno, pues ahora es quizás el momento de comentar alguna cosa ya sea de la literatura o de la prevalencia, etcétera, de lo que he comentado a manera de introducción. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar al repaso anatómico. ¿Sí? ¿Podemos hacer alguna foto de la pantalla? Sí, por supuesto. Vale. Vbueno, vamos a ver, aquí tenemos el ligamento, es un dibujo que hice yo del ligamento de Cooper o ligamento iliopectíneo. Casi todos aprendimos, al menos los que tienen mi edad o más, con epónimos de Cooper, de Gimbernat, etc. Ahora ya no se estila tanto. El ligamento iliopectíneo es el mismo que el ligamento de Cooper. Y es una fibra tendinosa, gruesa y firme, que está formada por fibras tendinosas del ligamento. No sé si se verá el cursor. ¿Se ve el cursor en la charla? Sí. Ok. Bueno, pues está formada por fibras tendinosas del ligamento, del ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat y por fibras del músculo transverso del abdomen y del oblicuo menor y del pectíneo principalmente. Este ligamento que se ve en la diapositiva, no muevo el cursor porque parece que se desestabiliza la presentación. El ligamento de Cooper está fijo al periósteo de la rama pubiana superior y en la parte lateral al periósteo del ilion. Esto le confiere a este ligamento gran dureza, mucha resistencia, es un tendón gordito, se ve claramente. Los cirujanos generales tradicionalmente lo conocen muy bien porque es un lugar donde fijan las mallas para la corrección de hernias inguinales y hasta ahora, bueno, pues no era tan conocido, al menos para nosotros.
Pero bueno, se trata de un ligamento que es bastante fuerte, bastante sólido y sujeto al periósteo. Dicho esto y dicho este breve repaso anatómico, tenemos que la pectopexia se utiliza con esta malla que vemos aquí. Es una malla que fue la original con la que se llevó a cabo esto. Después diré por qué es la original. Es la malla original que mide 15 centímetros por 3. La parte central de la malla, que se puede ver muy bien, es la parte que se fija a la cúpula vaginal, al defecto apical. Y las partes laterales que tienen estos rectángulos como patas son las partes de la malla que se fijan al ligamento iliopectíneo. Es una malla que es un material que es PVDF, que es un material bueno, que permite evitar hasta cierto punto la creación de adherencias. Esto es lo que la hace a esta malla tan particular, principalmente además de la forma. Pasando a la experiencia, al menos como yo lo hago, o lo hacemos en nuestro grupo, las pacientes son colocadas en posición de Trendelenburg con perneras. Es importante lo de las perneras porque nos permitirá después colocar una valva intravaginal, protegiendo los hombros y poniendo los brazos a los costados, como casi todas las cirugías laparoscópicas. Los trócares que ponemos hacemos una mini laparotomía supraumbilical y accedemos con un trócar de Jasón. Después ponemos un trócar de 10 milímetros en la línea media, en el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, y después los trócares laterales de 5 milímetros cada uno. Estos trócares laterales, al principio no lo teníamos muy claro dónde ponerlos. Los poníamos igual que en un paciente que se hiciera una prostatectomía radical, una cistectomía laparoscópica, pero con el tiempo y con los números de casos hemos aprendido a que van un poco más centrales. Nosotros concretamente los ponemos a 3 traveses de dedo mediales a la espina ilíaca anterosuperior. Y de esta forma nos permite trabajar con bastante comodidad. Los puntos de la pectopexia laparoscópica yo los resumiría en estos que vemos en la diapositiva. Una vez se accede a la cúpula, al espacio intraabdominal, lo primero sería poner una valva intravaginal que nos permita orientarnos para hacer una disección de la cúpula vaginal. Disecando la parte vesicovaginal y la parte vaginal posterior, en el caso de las mujeres histerectomizadas. Una vez que está llevado a cabo este paso, procedemos a la identificación de los ligamentos de Cooper. ¿Cómo los identificamos? Ahora lo veremos claramente en el vídeo, pero más o menos lo que se sigue es seguir las referencias anatómicas de las arterias umbilicales obliteradas y los vasos ilíacos. Hacen una especie de triángulo y en el vértice de ese triángulo es donde se accede para poder llegar a identificar el ligamento iliopectíneo. Una vez que están identificados ambos, introducimos la malla y fijamos la parte central de la malla, la cúpula vaginal. Yo personalmente lo hago con sutura no absorbible, multifilamento y recubierta del 0 y del 2 ceros. Bueno, la sutura que mejor me ha ido a mí es la marca Premicron y que es la que yo uso de forma rutinaria. Una vez que está fijada la malla a la parte central de la cúpula, vamos a fijar la malla, los ligamentos. Sí. Uy, creo que no está activado el micrófono. Sí, ahora sí. Desperitonizas, tienes que liberar la cúpula vaginal. Sí, correcto. Hay que incidir el peritoneo. Ahora lo veremos muy bien para poder desperitonizar claramente. Desperitonizas y te vas hacia los dos lados. Sí, exactamente. Ahora lo veremos. Yo no lo hago de en medio hacia los laterales, sino que hago en medio y después voy a buscar los laterales y
después las dos ventanas. Con el vídeo lo veremos más claro. Una vez que está hecho la fijación de la malla a los ligamentos con la misma estructura, yo utilizo la Premicron, es importante enfatizar que la fijación a los ligamentos iliopectíneos hay que hacerla con una doble sujeción, pasando 2 veces la sutura. Una vez que está hecho esto, pues se procede a cerrar el peritoneo con sutura continua. Este es un vídeo animado del grupo del Hospital de Cabueñes que presentaron en el Congreso Nacional de Urología de hace 3 años. Para mí es un medio didáctico excelente y bueno, que fueron yo creo que los pioneros de esta técnica en España. Aquí, bueno, pues lo vamos a ver. Es una forma de ver con bastante claridad cómo está lo de la teoría integral del suelo pélvico, de las fuerzas de tensión de la vagina, en donde tendríamos que considerar que es la estructura principal del soporte del suelo pélvico. Aquí lo dibujan bien. Y bueno, pues aquí vemos las estructuras anatómicas, el promontorio, el muñón vaginal, el ligamento ilopectíneo, los vasos ilíacos, los psoas y el ligamento inguinal. Bueno, lo que he dicho anteriormente, se introduce la malla, aquí utilizan la malla original, la pequeña, que le digo yo, y se fija la cúpula vaginal. A continuación, las patas laterales se fijarán a los ligamentos iliopectíneos. Aquí lo han hecho primero del lado izquierdo. De esta forma da una sujeción hacia adelante y hacia arriba de la vagina. El eje vaginal lo lleva de esta forma. Y aquí, en el lado contralateral, de igual manera. Bueno, es un vídeo muy, muy didáctico en mi personal opinión. Y ahora pondremos un vídeo, este es del doctor Noé. En este vídeo podremos ver, y lo he puesto puntualmente, para que podamos ver la disección de la cúpula vaginal y la fijación de la malla hacia la parte central. Aquí el doctor Noé utiliza la malla grande. Esta ya es una malla de 17 centímetros por 15 centímetros con la finalidad de que abrace mejor el defecto. Yo desde que salió esta malla es la que utilizo siempre, la otra ya prácticamente no la he utilizado. Aquí vemos lo que comentabas, que se desperitoniza, se incide con una valva intravaginal. Aquí hay una disección que va prácticamente hacia el trígono, por adelante. Esta es la visión por atrás. Se introduce la malla y una vez introducida se fija en este vídeo en concreto, a la cúpula vaginal. En este vídeo en concreto, la fijación es con sutura continua. Y aquí el doctor Noé utiliza 2 tipos de sutura, una multifilamento y una monofilamento. Perdona, ¿en la cara posterior hasta dónde se diseca? Hasta donde se puede, en una paciente histerectomizada. Es igual que hasta la parte anterior se va hacia hacia el trígono, en la parte posterior es hasta donde se puede. En las pacientes histerectomizadas, muchas de ellas, pues estos tejidos son muy, muy finos, muy delgaditos, y aquí a veces cuesta bastante crear un plano correcto. No es tan fácil esta disección. ¿Pero intentarías como en la colpo llegar hasta los elevadores o te quedarías en un plano más superior? Es muy difícil llegar hasta los elevadores de aquí porque, bueno, la vía de abordaje es distinta. Tendríamos que haber movilizado el sigma, el recto sigma, tendríamos que haberlo recorrido lateralmente y centralmente para poder ver los músculos elevadores del ano. Con esta técnica es muy difícil llegar hasta allí, hasta esa parte. No es una técnica que lo permita. Gracias. Perdona, ¿te ayudas con algo en vagina? ¿Con algún...? Una valva vaginal. ¿No usas ningún dilatador grueso? Yo personalmente no. Lo que utilizo, bueno, es una valva vaginal, dependiendo de
la amplitud de la vagina, pues escojo el tamaño de la valva y nada más, pero no, dilatadores no utilizamos. Nosotros solemos emplear una valva maleable plana normal, más Correcto. que una vaginal. Correcto, perdón, si he dicho vaginal. Es una valva maleable. Las que se utilizan para cirugía abierta abdominal, pues esta la doblamos en 90 grados y la introducimos en la vagina. En los centros donde trabajo suele haber 3 o 4 tamaños, pues utilizamos la mediana o la grande generalmente. Es la que generalmente usamos. Una vez que está fijada esta malla grande y que aquí en esta disección de este vídeo fue muy hacia abajo, muy hacia abajo, permitió abrasar completamente, cubrir todo el defecto. Aquí ya lo fijo a los ligamentos iliopectíneos y ya ha peritonizado. Muy bien. Ahora, a continuación, este es un vídeo de nuestra experiencia, de nuestro grupo. Aquí lo mismo, se introduce la valva maleable por la vagina y en este caso es una paciente no histerectomizada. En este caso vamos a incidir en el istmo del útero, levantando la valva hacia arriba para poder incidir el peritoneo y disecar lo más distal que sea posible, tal y como se ve en el vídeo. Vamos disecando hacia la parte, digamos, posterior que crea la valva artificialmente al llevarla hacia arriba, también de forma lateral, de ambos lados, y después vamos a la disección vésico-vaginal, igual que en el caso anterior, intentando llegar hasta el trígono, lo más distal posible para obtener más tejido de donde coger la malla. A continuación vamos a la disección, o lo que hacemos nosotros, si podéis ver en la imagen, hay una ventana que hemos creado, la parte central, esta ventana de aquí, es donde hemos abierto el peritoneo, habiendo puesto la valva maleable. Una vez terminado este paso, una vez terminado este paso, bueno, cosas del directo, perdón, no me responde muy bien. Una vez terminado este paso, vamos a buscar el ligamento iliopectíneo. Aquí está. Lo buscamos identificando la arteria umbilical obliterada y los vasos ilíacos. Y más o menos aquí se incide. En las pacientes que son más bien delgaditas, como este caso, una cosa que a mí me ha ayudado en lo personal, además de respetar muy bien estas referencias anatómicas, es intentar reseguir el hueso pélvico, la parte interna de la pelvis, que en algunas señoras se toca con los instrumentos laparoscópicos, se toca la dureza que ofrece el hueso. No en todas, en las pacientes con sobrepeso, con obesidad, no se ve con claridad. Pero si se puede ver, es fácil de seguir y sabemos que allí se encontrará el ligamento iliopectíneo si recordamos la anatomía, que está cubriendo la parte superior de la rama pubiana. Entonces es un tip que a nosotros nos ha funcionado porque en algunos casos, pues aún siguiendo las referencias anatómicas con respetándolas, pues cuesta. Bueno, una vez se incide, aquí abrimos y vamos disecando, intentando llegar al hueso. En la parte lateral, que quedaría aquí, estarían las estructuras, los vasos ilíacos. Y aquí en la parte más anterior o más medial estaría la arteria umbilical obliterada. En este caso se ve muy claro. Aquí ya se ve un tendón o un ligamento blanco, bueno, que ya se advierte con mucha claridad que aquí está.
seguimos disecando hasta que quede bien expuesto. En este caso, y después al contralateral. En este caso en particular, no ha sido necesario llegar a identificar ni a disecar las estructuras ilíacas, los vasos ilíacos. Habiendo tenido esta exposición tan clara y tan fiable de que estamos delante del ligamento iliopectíneo, ya no es tan necesario ir a buscarlas para tener la referencia anatómica. Está aquí, sabemos que está aquí, y si somos conscientes de que allí nos cabrá nuestra aguja para poder fijar la malla, pues con esta disección, en mi particular opinión, es suficiente. Después vamos al ligamento contralateral siguiendo los mismos pasos. Aquí se ve muy claramente también. Y después esto que comentábamos, unimos estas dos ventanas. Hay quien lo hace al revés. Yo he visto grupos que lo hacen al revés, que van de en medio hacia lo lateral. A mí yo he preferido ir de en medio y después ir a buscar particularmente lo lateral y después unirlos, que bueno, pues se hace con relativa facilidad. Una vez que están unidas estas dos estructuras, procedemos a fijar la parte central de la malla. Los creadores de esta técnica, el doctor Noé, la fija, como he mencionado anteriormente, con una sutura continua. Y yo lo intenté hacer en un par de casos, a mí no me gustó, personalmente no me fue muy bien, no tuve buen resultado, y bueno, el resto lo hacemos siempre con puntos sueltos, con el Premicron del Cervi de 2 ceros, lo voy alternando, intentando no perforar todas las capas de la vagina, ayudándome con la valva para poder dar los puntos allá donde los quiero dar. Aquí seguimos, bueno, es un ejemplo de la fijación de la parte central. Y ahora vamos a la fijación de las patas laterales. Aquí, bueno, si tenemos conocimiento que en la parte lateral están los vasos ilíacos, aquí se intenta, siempre que sea posible, pues llevar la aguja en contradirección de los vasos ilíacos. Es un detalle que parece muy obvio, pero a veces no resulta tanto acordarse en el momento de la dificultad de dar los puntos. Entonces, bueno, pues girar la aguja para poder llevar a cabo el punto lejos de las estructuras vasculares y haciendo una doble sujeción, pasando la aguja 2 veces por el ligamento iliopectíneo y 2 veces por la malla y anudando, y así de cada lado, la misma maniobra. Aquí está. Aquí, como no he podido hacerlo, no se ha podido respetar esto que les decía antes, he tenido que hacerlo aquí, pero viendo muy bien dónde salía la aguja, porque sé que detrás están las estructuras vasculares y podría tener un grave problema. Después se corta el remanente de la malla y se peritoniza. Yo particularmente peritonizo con una sutura barbada, ya sé que puede estar descrita la adherencia, no he tenido ningún problema, me permite ir muy ágil y muy rápido y queda de esta manera. Los resultados de nuestro grupo, de nuestra serie, bueno, aún no están. Intentaré hablar de resultados muy, muy preliminares. La idea era presentarlos en congresos o algún evento de carácter científico durante este año, pero bueno, con la irrupción de la pandemia, casi todos los congresos y cursos se han retrasado, las fechas límites de entrega se han modificado y no nos dio tiempo para hacerlo. Pero así a ojo de pájaro, bueno, pues nosotros empezamos a hacer colposacropexias desde el año 2007 hasta el 2016, casi 60, fueron 58 colposacropexias en ese periodo de tiempo, en 9 años. Cuando descubrí la pectopexia, bueno, pues creí en esta técnica y desde diciembre del 2016 a enero del 2019 hemos hecho 20 pacientes afectados de un prolapso apical y se les ha llevado a cabo una pectopexia laparoscópica. Esto nos da un seguimiento medio de 21
casi 22 meses, y de junio del 2019 a noviembre del 2019 operamos pacientes de histeropectopexia laparoscópica, es decir, pacientes con útero que manifestaron su deseo de conservar el útero y no están incluidas porque es otra técnica, es una técnica muy similar que aún no la tenemos publicada, pero bueno, se hizo de esta forma y son 4, es decir, en total podríamos decir que prolapsos fijados con esta malla a los ligamentos iliopectíneos, pues llevamos hechas 24 de diciembre de 2016 a noviembre del 2019. Como he dicho anteriormente, no tengo recogido los datos, las edades. Lo que sí sabemos es que el motivo de la consulta fue siempre el mismo. A todas las pacientes las evaluamos con la herramienta del POPQ, de la ICS. A todas, al 100% de las señoras, les hicimos un estudio urodinàmico con un pesario, con la intención de diagnosticar una posible incontinencia de orina de esfuerzo oculta, si es que no lo manifestaban. Y en esta experiencia, de forma preliminar y muy subjetiva, totalmente aceptaría cualquier crítica, no hemos tenido ninguna complicación asociada al acto quirúrgico. Doctor Hidalgo, por favor. Que Sí. hay un par de preguntas en el chat. Correcto. Sobre, no sé si lo ves. A ver, un doctor Jesús García y de la doctora Elena Vescos. Ok. Bueno, sí, las preguntas es, a todas las enfermas desde el 2016 se les hace pectopexia. ¿Cuándo se considera ser colposacropexia? ¿En qué casos se optan por colposacropexia en vez de pectopexia? Ok. La pectopexia es una técnica que yo al menos entiendo que es una cirugía que presenta una alternativa a la colposacropexia. Es decir, ¿pretende sustituirla? Pues posiblemente. No se puede decir ahora que sea mejor en absoluto, son muy pocos casos, es poco tiempo, poca literatura. Subjetivamente o en lo que se ha visto parece muy atractiva, es mucho más fácil que la colposacropexia. ¿En qué casos yo en la actualidad prefiero hacer una colposacropexia que una pectopexia? En el caso en que la mujer manifieste algún desorden defecatorio de tipo incontinencia fecal. ¿Por qué? No lo tengo estudiado, hasta donde yo sé, no hay una literatura que sustente esto. ¿Por qué? Simplemente porque sé que si la colposacropexia puede dar hasta un 30% de dificultad de defecación, pienso que posiblemente le podría ayudar. No lo he hecho ni lo hago de forma rutinaria, pero en mi percepción personal, la pectopexia es una alternativa a la colposacropexia teniendo la misma indicación. Más aún, todos sabemos, y los que hacemos colposacropexias y hemos hecho, que la colposacropexia nos permite también una corrección en pacientes con útero, abriendo el ligamento ancho y pasando las mallas por allí. Pienso yo que la alternativa a esto puede ser la histeropectopexia, que aún es muy preliminar y que de igual forma me evitaría tener que ir a restituir o a disecar el compartimento posterior hasta los músculos elevadores del ano. Quizás es la parte más complicada de la disección de la colposacropexia y la que puede ofrecer mayor posibilidad de accidentes. No sé si con esto he contestado la pregunta, pero en mi opinión personal es una alternativa. O sea, son dos técnicas diferentes para el mismo problema. Después, a ver, aquí qué bien, hay más preguntas. Si la paciente presenta prolapso de compartimento anterior junto con el apical, ¿cómo lo corregiría?
Bueno, aquí lo que hemos hecho es, y de aquí surgió quizás la idea también de la malla grande, pienso, es que con esta malla grande puedes disecar lo más que puedas hasta la parte anterior de la vagina vésico-vaginal y de esta forma permites corregir también el compartimento anterior. Los pacientes con útero utilizan 2 mallas, no, una malla. Muy buena en una consulta. El tiempo posterior y la corrección del hiato, el tiempo posterior y la corrección del hiato se hacen en el segundo tiempo. No, el tiempo es el que hemos visto en los vídeos. Después los nudos los hacemos intracorpóreos, como se ha visto, no utilizamos el bajanudos. Sí, también hay una pregunta muy, muy interesante, que es si hemos probado la fijación con otros instrumentos, como un tacker o pegamentos. Pues no, yo en lo particular no. Cuando empezamos con esta técnica, yo les preguntaba a los cirujanos que si ellos hacían la fijación de las mallas al ligamento de Cooper con un tacker. Me contestaron que antes los tackers eran de un material que había pacientes que les daba un dolor crónico. Esto a mí me dio un poco de respeto y decidí no utilizarlo. Yo en lo particular no lo he hecho, dudo que cambie. Ya la pectopexia es relativamente bastante más rápida de ejecución que la colposacropexia. El hecho de tener dos suturas y este control, dudo que en el futuro haya algo que me haga cambiar para pasar a un tacker. Después, la relación de los brazos de la malla con los ureteros. La relación de los brazos de la... Bueno, en principio el uréter queda posterior. Teóricamente están lejos de nuestra área de disección, no pasan por allí, pasan más posterior. Esto sí puede llegar a ser un punto a considerar en la colposacropexia, pero en la pectopexia no. ¿Qué tensión debe tener la malla? Poca, más bien poca. No es una pregunta que se pueda responder de forma objetiva, es más bien subjetiva. He intentado mostrar en los vídeos que la tensión tiene que ser poca, con poca tensión, un poquito, pero no tirante. En caso de tener útero, otra pregunta, en caso de tener útero, ¿sería preferible desde su punto de vista una esterectomía supracervical y pectopexia del muñón cervical con malla corta? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, aquí es el eterno debate de los distintos especialistas, los urólogos y los ginecólogos. Los urólogos no hacemos histerectomías, en cambio para un ginecólogo hacer una histerectomía supracervical es una cosa pues más que rutinaria, es un acto totalmente habitual en su práctica diaria. Yo no tengo la suerte de estar en o de poder haber organizado una unidad de suelo pélvico como todos los comités aconsejan tener. Nos está costando mucho. En todos los centros donde trabajo cuesta mucho. Si alguien la tiene, casi le pediría que me dijera cómo lo ha conseguido, porque cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. Nosotros estamos en ello, la creamos hace un año, todavía no está en funcionamiento, y la idea es que cuando estas pacientes se puedan presentar en un comité, que creo que es lo que se tiene que hacer, presentar en un comité multidisciplinar con distintos profesionales, se pueda decidir qué mujeres, qué pacientes se les hace una histerectomía en ese momento, bueno, todo esto, y acto seguido hacer la corrección reconstructiva. Creo que este es un punto importantísimo de todo este abordaje, las unidades de suelo pélvico multidisciplinar. Es decir, la pregunta que me hace Miguel Calero, no sé si se la he respondido, creo que es válido. De hecho, los creadores de la técnica es lo que suelen hacer, creo que es válido. Yo en mi experiencia la hemos hecho en una ocasión, que tuvimos la suerte de entrar con los compañeros de Gine, pero lo ideal sería considerar cada caso como en un comité como debe ser. Después corrijo la redacción. Doctor, cuando corrijo el hiato genital,
¿Cuándo corrijo el hiato genital? Porque al ser una cirugía abdominal es necesario corregirlo en un segundo tiempo. Pues no me he encontrado con este caso, de momento. En caso de recidiva de prolapso tras una pectopexia laparoscópica, ¿qué opinas sobre la posibilidad de realizar una colposacropexia en un segundo tiempo? ¿Tiene experiencia al respecto? Opino que sí, creo que puede considerarse. No tengo experiencia, me imagino que como en todas las cirugías que tienen material protésico abdominal, existirán adherencias. Será complicado hacer una disección después de una pectopexia o después de una colposacropexia. Suele ser difícil. De colposacropexia sí me he enfrentado a algún caso. No ha sido fácil, con paciencia se ha podido, pero desde luego que es un escenario complicado. La histerectomía no trata el prolapso, no realizamos la histerectomía a coser que el útero tenga alguna patología que lo merezca. Quise poner a no ser en vez de coser, perdón. La histerectomía no trata el prolapso, correcto. No realizamos la histerectomía a no ser que el útero tenga alguna patología que lo merezca. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esto, claro, el hecho de hacer o no una histerectomía creo que es una decisión que corresponde más a un especialista en ginecología que a un especialista en urología. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues prácticamente yo había terminado. A ver. Bueno, no sé, esta es una técnica que me ha gustado mucho, la pectopexia. Creo que la seguiremos haciendo. Finalmente, casi todo puede ser una cuestión de perspectiva, como la cuadratura del círculo que vemos en este vídeo. Muchas gracias por su atención y por la invitación de Pedro.